Presentamos serie de Caroline Hulkis, predicado en el verano del 2019 en Georgia por el pastor Adrian Evans. Esta serie de presentaciones reunió varios aspectos del mensaje. Contiene ingredientes importantes para quienes nos acompañan en este emocionante viaje para descubrir la verdad del carácter de nuestro Padre. Tema 4. El reino de Satanás. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo por tu amor por nosotros. Te agradecemos que nos bendigas con tantas bendiciones, que cuides de nosotros, de tus ángeles, de la luz del sol y de la comida. Bendicimos tu nombre y te damos gracias. Oramos al hablar de este tema para que nos ayudes. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. La idea con la que quería empezar es el himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando Martín Lutero habla de Satanás en este himno, ¿cuál es la descripción? ¿Cómo se refiere Martín Lutero a Satanás en su himno? Antiguo enemigo. ¿Qué más menciona? ¿Recordamos la letra? Cual él no hay en la tierra. Esa es la parte que buscaba. Gracias. Es interesante que al escuchar esto, pensé que era casi una expresión reverencial de Lucifer, lo cual me molestó. Deberíamos, cuando era más joven en la fe, pensaba, Satanás, más vale que tenga cuidado con lo que digo, porque no quiero que se enoje, porque podría hacerme daño. Necesito tener cuidado, porque es muy grande, mortal y peligroso. Todo ese asunto del apaciguamiento se basa en el miedo. Miedo, sí. Mi percepción de Satanás era la de un intelecto que tenía una habilidad y un poder extremo, reuniendo sus fuerzas. Un general poderoso, un gran enemigo, constantemente planeando y maquinando. Y alguien que inspira una especie de reverencia enfermiza hacia él. Gran intelecto, pero le falta el lóbulo frontal, dice Ellen White. Retrocediendo. Hay algo que fue cuando empecé a compartir los principios de identidad que empecé a pensar en Satanás de una manera completamente diferente a como lo había hecho antes. Al incorporar esto al sistema relacional, se obtiene una imagen completamente diferente de Satanás y de lo que es. Está en el Espíritu de Profecía, volumen 1. Me encanta el primer capítulo. Abre una perspectiva increíble para comprender lo que sucedió en el principio. Está en la página 29 en inglés que Ellen White dice estas palabras. Satanás temblaba al contemplar su obra. Estaba solo meditando sobre el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Allí está el poderoso general. Página 29 en inglés. Su poderoso cuerpo se estremeció como una tempestad. Un ángel del cielo pasaba por allí. Lo llamó y le rogó tener una entrevista con Cristo. Le fue concedida, entonces le confesó al Hijo de Dios que se arrepentía de su rebelión. Mientras pensaba en lo que estaba a punto de hacer, empezó a temblar. Me recuerda la historia justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se encontraba con su hermosa residencia en las montañas
austriacas y contemplaba la posibilidad de invadir Polonia. El cielo se veía de un color horrible, pues estaba a punto de hundir la tierra en una terrible calamidad que dejaría a más de 18 millones de personas sin vida. Una de las criadas que estaba allí miró al cielo, consciente de lo que él iba a hacer, y decía: ¡Sangre, sangre! ¡El cielo es sangre! Como un presagio. No deberíamos hacer esto. No deberíamos hacer esto. Estoy seguro de que no se lo dijo directamente, para no caer al precipicio. Pero Satanás se estremeció al pensar, al contemplar lo que le haría a esta santa pareja, lo que pretendía o deseaba hacer, al contemplar sus pensamientos, su odio hacia Cristo, su deseo de destruirlo. Quiso alejarse de esto. Quería una entrevista con Cristo. Dice: quiero alejarme de esto. Entonces le contó al Hijo de Dios que se arrepentía de su rebelión y deseaba de nuevo el favor de Dios. Estaba dispuesto a ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y a someterse a su sabio mando. ¿Oímos algo acerca del arrepentimiento verdadero aquí? No hay arrepentimiento verdadero. Solo llévame de vuelta. Tengo miedo de lo que estoy a punto de hacer. Tengo tanto miedo de lo que estoy a punto de hacer. Olvidemos el pasado y sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Cristo lloró por el dolor de Satanás, pero le dijo como la mente de Dios. Me gusta cómo lo dice. Como la mente de Dios. Porque como habla el Padre, así el Hijo, como es el Hijo. La mente de Dios. El Hijo escucha la mente de su Padre y la expresa. Él es el pensamiento de Dios hecho audible. Pero le dijo como la mente de Dios que nunca podría ser recibido en el cielo. Ahora, pensemos en esto. ¿Por qué nunca pudo ser recibido en el cielo? La rebelión aún estaba en él. ¿No había arrepentimiento? Entonces la semilla estaba germinando. No se debe poner en peligro el cielo, pues si él fuera recibido nuevamente, éste se arruinaría, pues el pecado y la rebelión se originaron con él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. En su rebelión no tuvo motivo alguno para su causa. Y no solo se arruinó irremediablemente a sí mismo, sino también al ejército de ángeles. Cuando dice que no pudo ser recibido en el cielo, y cuando pensamos en el cielo, pensamos en un lugar físico. Pero el lugar físico es una manifestación de una realidad espiritual. El cielo está en la mente, manifestado en la creación. Como la mente de Satanás estaba fuera del cielo, estaba fuera de la jurisdicción de Dios. La razón por la que no pudo ser recibido en el paraíso físico fue porque en su mente había rechazado al Hijo de Dios. Y la semilla estaba en él. Era imposible, así que no fue que Dios dijera: estás fuera, ya no te quiero. Satanás se lo había hecho a sí mismo. Él mismo le había hecho imposible ser recibido de nuevo en el cielo. Jesús dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Exactamente, el reino de Satanás estaba en él. Estaba en él, el reino de Satanás estaba dentro de él y se había destruido a sí mismo mediante sus semillas de rebelión. Le era imposible regresar al cielo porque había cambiado su perspectiva del carácter de Dios debido a sus celos del Hijo de Dios. Esos celos lo habían destruido. Observen el efecto de esto, y este es el siguiente párrafo. Tenemos que leer aquí donde dice: Él no solo se arruinó irremediablemente. Así que para entonces ya se había destruido. Se lo hizo a sí mismo. Pero también al ejército de ángeles que habría sido feliz en el cielo y si él hubiera permanecido firme. La ley de Dios podía condenar, pero no podía perdonar.
Es una afirmación interesante, ¿no? A la luz de todo lo que había pasado, a la luz de su entendimiento, en el marco de referencia que él miraba ahora, la ley de Dios ahora, en este contexto, no podía perdonar, solo podía condenar. Él solo podría decirte cuál es la realidad a partir de tus decisiones. De tus decisiones o elecciones, me refiero a eso. Y las consecuencias, eso es todo lo que la ley puede hacer, describir la realidad. En El deseo de otras gentes, página 761 en inglés, fue Satanás quien dijo que todo pecado debe ser castigado, instó Satanás. Y en ese marco de referencia, la ley solo podía condenar. Pero Proverbios dice que la ley, para el sabio, es la fuente de vida. La ley es vida, libertad, libertad. Pero en el contexto de Satanás, la ley solo puede condenar. Depende de qué lado estés. O es protección o es en Cristo, la ley de la libertad. Fuera de Cristo hay condenación, muerte y destrucción. Sí, pero la ley no lo hace por sí sola. La ley no te obliga. No. La ley realmente solo puede condenar. Quiero decir, para eso solo existe. O proteger. Depende de tu punto de vista. Entonces, si en tu corazón tienes los ingredientes de la arcilla en lugar de los de la tierra, y el sol ilumina los ingredientes que tienes, y uno tiene tierra normal y el otro los de la arcilla, ¿quién endurece la arcilla? ¿El sol? ¿Qué hace que la arcilla se endurezca? La arcilla la endurece. Porque la otra tierra no se endurece como una roca. Pero los ingredientes de la arcilla lo causan. El sol brilla tanto sobre la tierra como sobre la arcilla. ¿Por qué no puede? Necesitas el agua, necesitas el espíritu. Así al retirarse el espíritu, la arcilla se endurece. Se arrepintió no de su rebelión porque vio la bondad de Dios de la que había abusado. No era posible que su amor a Dios hubiera crecido tanto desde su caída que lo llevara a una alegre sumisión y una feliz obediencia a su ley, que había sido despreciada. Este es el punto que quiero que retomemos. Este es el punto clave. La miseria que experimentó al perder la dulce luz del cielo y el sentimiento de culpa que se le impuso y la decepción que experimentó al no ver realizadas sus expectativas fueron la causa de su dolor. Recibir órdenes de salir del cielo era muy diferente a ser honrado en el cielo. La pérdida que había sufrido de todos los privilegios del cielo parecía insoportable. Espera, mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonado. Mi pecado, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Y eso coincide con lo que decía David. La ley solo existe para condenar. Bueno, la ley es un mecanismo reflexivo. Si observas la ley y te pones como reflejo de ella, esa ley te derribará. Pero si eres el reflejo de la ley, entonces brotará la luz de la verdad de Dios. Sí, entonces hay dos maneras por supuesto, la ley, así como hay dos caminos hacia el Señor, la espada y el espíritu, puede reflejarte o puedes verla como un reflejo de ti mismo y descubrir que te quedas corto. En 2 Corintios 3 se le llama el ministerio de muerte. Solo cuando es externo es la carta y está escrito en un papel. Si no está en el corazón ni en las dos tablas de piedra del corazón, entonces no será un testimonio vivo. Sí. Cuando el ángel de la columna de fuego descendió entre los egipcios y los israelitas, esa misma entidad era oscuridad para los egipcios y luz para los israelitas, la misma entidad. Así que cada uno la ve en el contexto que le interesa. La misma química dinámica, pero percibida de manera diferente. La misma dinámica, cuando Dios dijo, este es mi hijo, escúchenlo. Para algunos fue un trueno,
Para otros, fue como si un ángel hablara, como si ambos fueran lo mismo, experimentando lo mismo. Así que se habla de la miseria que experimentó y lo recuerdo y escribo sobre ello en el libro La vida importa, un asunto vital, y creo que también lo he incluido en Guerras de Identidad. Recuerdo que en el 2001, cuando vivía en casa de mis padres y acababa de ocurrir el 11 de septiembre, la señora de al lado estaba tocando una canción una y otra vez en términos de tratar de llegar a... Porque todos nosotros nos damos cuenta, aquellos de nosotros que recordamos la vida antes de 2001, el 11 de septiembre de 2001, de que algo cambió en este mundo. Hubo una pérdida de algo después de 2001 y pude sentirlo. Bueno, no lo sentí entonces, pero puedo sentirlo ahora. Había una sensación de duelo. Estaban revisando eso y la canción que tocaba esa señora era el tema principal de la película Ciudad de Ángeles. No sé si ese era el título. Con Men Ray. No lo conozco la película, no la he visto, pero la canción la cantaba Sarah McClung y se llamaba La Ciudad de los Ángeles. Y es una melodía tan triste. Y para mí esa canción expresa la mente misma de Satanás. ¿No dijo a través de Barry Manilow? ¿Escribió las canciones que hacen cantar al mundo entero? He estado aquí desde siempre. Yo compongo las canciones. Así que escribió esta canción. Y en la letra dice que tiene este recuerdo. Y que simplemente quiere volver una vez más a los brazos del ángel. Puede buscar la letra. Oigo clic, 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 clic. ¿Tienes la letra? Pasas todo el tiempo esperando esa segunda oportunidad. Un respiro que lo arregla todo. Siempre hay una razón para no sentirse lo suficientemente bueno. Y al final es duro. Déjame estar vacío y sin peso, y tal vez encuentre algo de paz esta noche. Quizás encuentre. Habla Satanás. Quizás encuentre paz esta noche. Alguna razón para sentirse bien. Porque él no se siente bien, y para sentirse bien sin peso. ¿Por qué quiere sentirse sin peso? Por el peso del pecado que lo domina. Simplemente no puede librarse de él. Si tan solo pudiera pasar por esa ceremonia de cremación de los cuidados en el bosque bohemio, intenta librarse de toda la culpa de todos los bebés, hombres y mujeres que ha asesinado, matado y destruido. Todo está en él y no puede librarse de ello. ¿Qué dice a continuación? En los brazos del ángel. Desde esta oscura y fría habitación de hotel y la infinitud que temes. ¿Qué es la habitación del hotel? Hotel California. Sí, entras pero nunca sales. Nunca sales, esa es la habitación del hotel. Te rescatan de los escombros de tu silenciosa ensoñación. Estás en los brazos del ángel, que encuentres consuelo aquí. Estoy tan cansado de la línea recta, y a donde quiera que mires hay buitres y ladrones a tus espaldas. ¿Crees que a Satanás le cuesta mantener el orden entre sus filas? Solo donde dice que estaba contemplando todo eso, los ángeles caídos a su alrededor luchando, y él pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho? ¿Es un sueño? Todos los ángeles a su alrededor están peleando. Lucha, algo muy diferente a lo que había experimentado en el cielo. La tormenta sigue dando vueltas, sigue construyendo las mentiras que inventas para compensar todo lo que te falta. El padre de las mentiras. No importa, sí. Escapa una vez, última vez. Es más fácil creer en esta dulce locura. Ay, esta gloriosa tristeza que me hace caer de rodillas. Te llevaré al abismo en los brazos del ángel. Vuela lejos de aquí, de esta oscura y fría habitación de hotel.
En esa canción se abre una ventana a la mente de Satanás. Tiene que expresarse de lo que enfrenta, de lo que se siente. Sabe que no es un hijo. Bueno, eligió no serlo. Busca consuelo y por eso nunca había pensado en Satanás como alguien que se tambalea y tiembla con una miseria interior. Es tan inútil que tiene que inventar mentiras y engaños para convencerse y buscar un lugar de descanso donde su alma pueda encontrar paz, pero no la encuentra. Ayer hablábamos de la lista. ¿Quieres ver la lista de Satanás? Todo lo que quiere lograr o hacer para demostrar a sí mismo que es digno de encontrar paz en su alma. Me di cuenta de que la principal herencia de Satanás es la inutilidad. Esa es su herencia. Todos los que sean introducidos a su sistema experimentarán inutilidad. Cuando la humanidad abrazó la filosofía de Satanás, ¿cuál es el fruto que vemos hoy en la humanidad? Hoy, 3,000 personas terminarán con sus vidas con éxito. No escucha a sus seguidores y por eso dice que yo escribo las canciones. Recuerdo haber visto un documental sobre el rock and roll, y ellos contando cómo se pasaban la noche de fiesta. Y al día siguiente tenían una página entera escrita de una canción que incluía y se convertía en un éxito para ellos. Como Black Sabbath y algunos otros artistas, Shabbat. Y por eso lo único por lo que se siente que reciba algún reconocimiento hoy en día es cuando consigue que la gente le traiga algo puntual. Entonces, ¿quién es American Idol? Lucifer, Satanás. Cuando escuches a un niño de 9 años cantando como un ángel, ¿de quién es esa voz? Es la voz de Satanás. Así que no les envíes a tus amigos videos de niños de 9 años cantando maravillosamente, porque les estás enviando la voz de Satanás. Si quieres que esa voz resuene en tu cabeza, te vas a contagiar con ese espíritu de inutilidad. Alguien me envió hace poco un video de un joven autista en American Idol. Y fue tentador escucharlo porque era un niño autista con dificultades y de repente al empezar a cantar, una voz le salió. Era Simpson Cowell. Así es como Satanás juega, pero por las almas de la gente, esta voz salió de este joven. Claro, esa parte de ti cuando reconoces que todos luchamos y nos enfrentamos a la inutilidad. Y aquí está este joven. Vivimos nuestros sueños a través de él. Somos ese individuo quebrantado y ahí está. Y el mundo entero canta y toca el timbre dorado y todos dicen sí, sí, porque todos estamos recibiendo expiación con él. Ahora somos vindicados en él, pero fue Satanás quien cantó a través de él. ¿Por qué sentimos apego a cosas así? Porque experimentamos la misma inutilidad que esa persona. Investigué un poco sobre este joven autista y escuché y revisé las letras de algunas de las canciones que cantaba y todas hablaban de inutilidad, vacío y tristeza. Diría que lo hacemos mucho indirectamente, viviendo a través del canto y el deporte o lo que sea. Se trata de ver quién puede alcanzar la cima y de alguna manera cumplir con ese sueño, sea lo que sea. El gran sueño americano, nacer en una cabaña de troncos y convertirse en presidente de Estados Unidos.
Sabes, también vi un documental de Bob Marley. Me impactó. Fue hace años, pero nunca lo olvidé. En ese documental decía que la razón por la que nunca lo ayudaron con su cáncer en el pie, y era una declaración extraña, era porque su música se estaba volviendo demasiado positiva. Un ex médico nazi, su médico, fue incriminado para matarlo. Su cáncer nunca se curó y murió. No bromees, está en ese documental. Decían que su música era demasiado positiva y que no querían que eso se transmitiera en el público general. Sí, así que la música está diseñada para que nos identifiquemos con el blues. Hay un arquitecto involucrado en el fondo. Sí, esta es la herencia de Satanás. Y esto es lo que causa la sensación de inutilidad y vacío que lleva a la gente a la muerte y la desesperación, o a intentar triunfar y demostrar su valía en cualquier campo o estudio que estudien. Están dispuestos como hijos de Satanás a sacrificar sus relaciones cercanas para ser valiosos y de alguna manera alcanzar esa sensación de paz. Siguen construyendo la mentira sobre quienes son como individuos, y por eso hay tanto narcisismo en nuestra sociedad actual, porque es la construcción de la mentira, la construcción de una identidad. Ay, ¿cómo puede Facebook ayudarte a construir una personalidad, a construir una identidad, a darte a conocer y proyectarte la imagen correcta y a controlar esa imagen y toda esa basura interna? Intentas restringirlo y mantenerlo dentro de ti para que cuando salgas al escenario de la vida cada mañana estés radiante. Hay blanco por fuera y negro por dentro. Por eso en los suelos del papado hay baldosas blancas y negras. Por eso el papado blanco tiene el papa negro detrás. Es interesante cómo dijo esto el Papa Francisco. Es muy apropiado como lo dijo sobre los tres miembros de la Trinidad. Cuando discuten, cierran las puertas. Él dice: estoy seguro de que tienen discusiones muy serias tras esas puertas. Pero cuando terminan, abren las puertas y salen todos sonrientes. Tienen su sonrisa me voy hombre o hombre. Gracias por esa información. Tienen su sonrisa sabática, Eso es antropomorfismo. Dios hecho a imagen del hombre. Dios dijo que yo era uno de ustedes. Sí, pensaste que era como tú. ¿Cómo encuentras eso? Vi hace un tiempo a Francisco hablando de la Trinidad. Creo que se está convirtiendo en una especie de conversación trinitaria dentro de todos. No sé si todavía, hace como un año y vi eso y pensé, wow, es increíble. Lo que quiero decir que es que faltaba algo en el himno de Martín Lutero. Él es la imagen de un general sabio, un general poderoso. Pero por dentro, él se siente inútil. O aquí está. ¿Lo encontraste? Esto se relaciona con el funcionamiento de la Santísima Trinidad. Ahora bien, ¿qué era esto? Dice que Francisco lo instó a desarrollar una ética teológica sobre la hermenéutica de una unidad en la diferencia. Una idea que la red ya ha adoptado. Y eso es todo. En la que el Espíritu Santo forja una nueva síntesis a partir de las disparidades. Entonces dentro de la Santísima Trinidad todos discuten a puertas cerradas, pero por fuera dan la imagen de unidad. Eso es hipocresía. Lo que queríamos decir es que la diferencia entre el Hijo de Dios y Satanás es que Cristo tiene la certeza de su filiación, porque su valor reside en su Padre y en su bendición. ¿Se imaginan lo que sintió Satanás? Y lo describí en Guerras de Identidad. Cuando oyó al Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Comento en el libro que antes de la caída de Satanás, si alguien le preguntara a Lucifer ¿quién eres?, podría decir: soy hijo de mi Padre, un príncipe en el cielo, porque me ha dado todo lo cual
estoy profundamente agradecido. Después de su caída, rechazó al Hijo de Dios y se atribuyó la gloria y le preguntan, Lucifer, ¿quién eres? ¿Qué iba a decir? No tiene familia, no tiene padre, no tiene hermano. ¿Quién es? No tiene un hogar, una herencia, tampoco. Está en el abismo. ¿Quién es? Nada. Nada. Esto es lo que tiene para ofrecer a quienes lo siguen. Sin relaciones. Nada, porque cuando originó esta mentira, no morirás, tienes vida en ti mismo para que puedas ser Dios, suicidó todas sus relaciones, destruyó toda capacidad de tener relaciones significativas con nadie más. Y lo detallo con gran detalle en el libro Un Asunto Vital. Cuando cambió su sistema de valores hacia sí mismo, todas las relaciones se convirtieron automáticamente en oportunidades o amenazas. Toda relación es una oportunidad que aprovechar o una amenaza que neutralizar. ¿No es eso lo que significa la vida para la mayoría de la gente? Estoy recordando mi juventud desperdiciada de los años 80 y una canción que dice, a algunos les gusta abusar y a otros les gusta ser abusados. Annie Lennox. La voz de Satanás. Él compone las canciones, él las compone. A algunos les gusta abusar, a otros les gusta que los abusen. Sobre los sueños, porque se llama los dulces sueños están hechos de esto. Cuando abusan de ti, abusas de alguien. Sorry to reawaken the memory. Abuse leads to abuse. Recuerdo los 80, escuchando esta canción, en su espíritu había algo en mi alma. Había algo en mi alma que se identificaba con el espíritu de esa canción. Porque había bebido del vino de Babilonia y sentía la inutilidad y el gran deseo de ser valorado por lo que hacía y lograba. Canciones como esa me llegaban al alma y la alimentaban. Todas son así. Todo el rap del blues, escuchando a Elton John, supongo que por eso lo llaman blues. Sí, el que trauma a adolescentes. Sí, y continúa a lo largo de las generaciones, porque cuando abusan de ti, abusarás y abusarán de ti, y luego abusarán y se convertirán en un círculo vicioso. Y hablando con algunos de mis jóvenes de principios de los años 80, una canción que realmente me llegó fue What? O la canción que dice, quiero saber qué es el amor. Quiero que me lo muestres. ¿Qué tiene que ver con el amor con eso? Esa canción habla sobre su abuso. ¿Qué fue tan significativo en los años 80? Fue cuando la última iglesia finalmente capituló por completo en 1890 ante el Dios Trinitario. Eso simplemente abrió las compuertas. Y fue el mismo año en que Ronald Reagan se paró ante el obelisco y los jesuitas dijeron, misión cumplida, lo tenemos todo, ahora todo está en nuestras manos. Y este es el reino de la inutilidad de Satanás, y esta es la realidad interna. Y esto es lo que el mundo experimenta. Todos podemos dar testimonio de ello. Estamos siendo saturados. Cuando entras al supermercado, el espíritu de la música que llega a tus oídos es la música de la inutilidad. Es la música de la nada. Nuestro hombre natural y carnal se identifica con esta música. Por eso tanta gente zapatea y sigue el ritmo.
porque se identifica con la sensación de la inutilidad, vacío y nada. Se identifica con esta música. Damos testimonio de la verdad de que tenemos la mente de Satanás. Un individuo sin valor que busca valor en lo que hace y realiza. Pero Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿Y qué era aquella luz que brillaba en la oscuridad? Lo que hemos oído y lo que hemos visto. Lo que hemos mirado con las manos y palpado la palabra de vida. ¿Y qué se manifestó? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me deleito. No necesito que hagan nada. Lo amo y los valoro. Quiero dedicarles un momento porque tuve la oportunidad de hablar con Laurie y Mara. Esta mañana hablamos de Daniel capítulo 2. Mirando a Daniel capítulo 2 en un contexto relacional. Porque Daniel capítulo 2 para muchos de nosotros, después de haber pasado por todo, no sé acerca de usted, pero como un joven adventista del séptimo día, habiendo pasado por todas las fechas desde Babilonia 606 a.C. a 539 a.C. y la Medo-Persia Aquemenada desde 539 a.C. a 331 a.C. y Grecia desde 331 a.C. a 168 a.C. y Roma desde 168 a.C. a ¿cuándo? Sí, yo los conozco, fechas y números. Y mejor que tú. ¿Qué sientes? Amado por nuestro Padre. Amado por nuestro Padre. Estás aprendiendo. Confiando en mi Padre Celestial. Está bien, ya sabes las fechas. ¿Y qué? ¿Qué te aporta eso? El conocimiento te envanece. No solo no te beneficia, sino que te envanece. Pero el amor edifica. Así que el conocimiento sin amor es peligroso. Es importante. Cuando observamos este sistema y cómo Dios quiso replicarlo en la tierra, vemos a Abraham bendiciendo a sus hijos, derramándolos sobre ellos, recordándoles que son sus hijos y cosas así. Esto es lo que él quiso que se replicara en la tierra. La gloria de los hijos es su padre, y un padre que les dice a sus hijos: eres mi hijo no por los que haces, sino porque me perteneces. Este es su reino. Bueno, quiero leer Isaías capítulo 3. Hice una presentación sobre esto llamado el camino descendiente en Isaías capítulo 2, versículo 6. Se habla de Israel y lo que hacían. Dice: por eso has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque ellos vienen del oriente y son adivinos como los que llenan listas y se complacen en hijos de extraños. Esto se refiere a la llegada de la cultura babilónica a Israel, que se reponía desde el este, pues Babilonia estaba al este y al noreste de Israel. Y se reponían con esta cultura, la cultura babilónica. Al elegir este camino y seguir las costumbres babilónicas, y en esencia, ¿qué es el camino babilónico? Nabucodonosor describe el mantra babilónico. ¿No es esta la gran Babilonia que construí para mi gloria y majestad? Eso es babilonismo. Así que Israel adopta este sistema, esta filosofía. ¿Y cuál es el resultado? El resultado está en el capítulo 3. Porque aquí que el Señor de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el sostén, todo sustento de pan y todo sustento de agua. ¿De qué simboliza el pan? De la palabra de Dios. ¿De qué simboliza el agua? Del Espíritu. Voy a quitarles la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Así que cuando Dios dice que los voy a quitar, ¿qué quiere decir? Voy a dejar que hagan lo que tengan que hacer. Capítulo 4.
comen su propia pan, que tu nombre nos invoque para quitar nuestro oprobio. Así que no solo les permitirá hacer lo que quieran, sino que en el versículo 2 dice que lo que él dice allí, que lo que va a hacer, dice, voy a quitar estas cosas. Y luego dice, el hombre poderoso, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el prudente, el anciano, el capitán de 50, el hombre honorable, el consejero, el artífice astuto, el orador elocuente. Voy a permitir que te lleves todo esto. Porque cuando un hombre no tiene valor en su ámbito relacional familiar, no tiene capacidad de liderazgo. Voy a quitarte estas cosas. Esos son los requisitos para ser un anciano. Los requisitos para un anciano. Un esposo y una esposa, quien gobierna su hogar trayendo la bendición del Padre, repitiendo las palabras del Padre a su Hijo, repitiéndolas mientras él, así como Cristo escucha a su Padre, Cristo le habla al hombre. Así como el hombre escucha a Cristo, le habla a su esposa e hijos. Tú eres mi esposa amada, eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate cuando dice aquí, voy a quitarles todo esto porque los hombres que no valen nada se tambalean y tambalean. ¿Qué usó la palabra tambalearse y temblar? Porque Dios le dice a Caín, serás un fugitivo y un vagabundo. Y las palabras fugitivo y vagabundo significan alguien que se tambalea y tiembla y no puede encontrar descanso para su alma, como en esa canción. Como Lucifer al que descubrimos. Y un hombre con esta mentalidad no puede ser un hombre poderoso, no puede ser un hombre de Dios, no puede ser una influencia estabilizadora en su comunidad. Y entonces, ¿qué pasa? El versículo 4 es lo que pasa. Y les daré hijos por príncipe y niños que pequeños gobernarán sobre ellos. Solo tienes que leer el verso del Twitter sobre lo que los líderes políticos están diciendo hoy y tendrás el cumplimiento de este verso. Sí, está pasando en Puerto Rico ahora mismo. Sí, un gobernador joven, muy joven, de unos 30 años. Ahora mismo la gente está pidiendo a gritos que renuncie por todo lo que está pasando. No voy a entrar en detalles, pero sí. Te daré. Lo siento, solo iba a decir que esto va a empeorar. O sea, mira a tu alrededor con algunas de estas huelgas climáticas que están ocurriendo, con niños en las escuelas y demás. La gente simplemente, el hombre está liderando una carga. Sí, es como una niña pequeña e incluso con todo ese movimiento gigante de millones de personas. Y nos dicen que las huelgas del sindicato, eso va a conducir a de una niña de 15 años. Sí, entonces esa es nuestra dirección, ahora liderada por una chica de 15 años. Eso es bastante completo. Un niño pequeño los guiará. La falsificación ahora se ofrece. Sí, ¿dónde está lo real? El Padre está listo para traerlo. Estamos listos para la realidad, porque cuando la oscuridad es más intensa, la luz se vuelve más brillante. Dios dice, les daré hijos que sean sus príncipes y pequeños los gobernarán. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Aquí es donde volvemos a Daniel capítulo 2, porque al observar las relaciones familiares de los reinos de Babilonia, la Medo-Persia, Grecia y Roma, vemos el reino babilónico. Daniel capítulo 2 se basa en el principio de Nimrod, el primer gobernante que dijo que el comienzo de su reino. Él fue el primero en afirmar ser soberano sin ninguna cabeza sobre él. ¿Cuál era la relación familiar de Nimrod? Bueno, si le creemos a Alexander Hislop, si le creemos sus disparates, entonces dice que Nimrod mató a su padre y se casó con su madre. Menudo desastre. Estos son los cimientos de Babilonia. Esta es la relación familiar, madre e hijo. Ahora bien, ¿qué otra institución tiene una relación fundamental como madre e hijo?
Roma y Egipto. Uros, Isis. Muchas religiones tienen este mismo. La inversión del modelo divino del Padre e Hijo para invertir el sistema de bendiciones. Esto es lo que vemos que está sucediendo. Vemos la situación. Observen la historia de la reina Basti. Ese es un problema relacional. Leen la historia de los Ptolomeos, de la que no recuerdo su nombre. Uno de los Antíocos y otro de los Ptolomeos quería hacer una tregua. Eunice tuvo que dejar a su esposa y tomar a la hija de otro rey, así que la toma por esposa y deja a su esposa a un lado. Bueno, ella se enfada mucho, como dice Susán, y la derriba. Luego hay muchos asesinatos e intrigas dentro de la familia para obtener el control de la corona. Y esta es la vida familiar de Daniel, capítulo 2. Esa imagen representa una vida familiar disfuncional que comenzó con un hombre que mató a su padre para casarse con su madre. Ese es el sistema. Todo el mundo se somete a este sistema. Todos sabemos cómo sucedió esto, porque cuando Bill Clinton miró a la cámara y dijo: "No tuve relaciones sexuales con esa mujer". Es el mismo sistema. Sabemos las tonterías que hacen, pero no son ellos, solo ellos, son todos los líderes de todos los líderes mundiales. Y luego no queremos entrar en Pizzagate ni en todo lo que está pasando por los altos jueces en Bohemia Grove, pero este es el sistema que gobierna el mundo. Versículo 12. En cuanto a mi pueblo, los opresores son muchachos, y las mujeres se enseñorearán de ellos. Ya en 2020, la Iglesia Adventista se enfrentará a un debate sobre si las mujeres gobernarán sobre nosotros. Veremos si Ted Wilson será destronado por Jornay. Esta es la guerra que está ocurriendo. Está en todas partes, ¿verdad? En todas partes este sistema. Primeras ministras. La semana que viene tendremos una conferencia en Melbourne. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, nos dará una charla. Una joven nos enseñará cómo ser una primera ministra eficaz. Es considerada una de las líderes más importantes del mundo. Todo esto se está cumpliendo. Todo esto sucederá. El texto con el que quiero conectar ahora se relaciona con el Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? Apocalipsis 17. ¿Qué está escrito? Y en el versículo 3 de capítulo 17, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. ¿Quién gobierna? Es una mujer. Siéntate sobre la bestia de color escarlata. Ella es la indicada. La bestia escucha la voz de la mujer. Siéntate sobre una bestia de color escarlata llena de nombres de blasfemia. ¿De qué? Blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se reduce al ministerio de Babilonia la Grande. La madre de la ramera es escrito en la frente. No es el nombre del padre lo que está escrito en la frente. Es un misterio. Es Nimrod entrando en el hijo, mezclándose pero reencarnado en Tamuz y conectando con Semiramis y en 3 en 1. No es el nombre del padre. Este es misterio del liderazgo. Quiero terminar con Tito capítulo 2.
estamos enlazando con la palabra blasfemia. ¿Qué causa la blasfemia? Esto les dirá la conclusión. Tito capítulo 2. No tenemos problemas con las mujeres, tenemos problemas con romper el orden. Rompiendo el orden y del canal de la blasfemia. Sí, esto lo lleva desde el padre hasta la comunidad y los hijos. Sí. Está bien, bueno, déjame decirlo para que todos puedan relajarse. Los hombres carecen tanto de valor que esperan que la mujer los guíe. Es el niño pequeño que intenta alcanzar la falda de su madre con el pulgar en la boca, muy asustado. Las mujeres están siendo sometidas a una situación demasiado difícil de llevar. Y es un infierno. Es duro porque los niños pequeños en cuerpos de hombres grandes necesitan que les cambien el pañal. Tito 2:1 dice: pero predica lo que conviene a la sana doctrina, para que los ancianos sean sobrios, serios, moderados, firmes en la fe y ávidos en la paciencia. Las ancianas asimismo que sean y se comporten como corresponde a la santidad, no calumniadoras, no dados al vino, maestras de buenas obras, para que enseñen a los jóvenes a ser sobrias, a amar a sus maridos y a sus hijos, porque quien mece la cuna gobierna el mundo. Ser discreta, casta. Casta. Para que seas casta, para que no te persigan. Amas de casa, buenas, obedientes a sus maridos. Como decía mi abuela, Pablo era un chauvinista. Obedientes a sus maridos. ¿Qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué dice después? ¿Que la palabra de Dios no sea blasfemada? Entonces, ¿cómo es que esta mujer montada en estas bestias sigue a la blasfemia? ¿Cómo? Esto te da los ingredientes. ¿Cómo surge la blasfemia? Porque los hombres no son sobrios ni moderados, ni están llenos de ágape derramando bendiciones sobre sus familias. Las mujeres mayores no son respetados lo suficiente por las jóvenes. Así que las mujeres mayores no son lo suficiente estables como para estar tranquilas y no sentir la necesidad de, creo que lo llamamos la jerarquía de la gallina. Picotear a las mujeres más jóvenes y obligarlas a someterse. Pero el orden ha cambiado ahora, donde las jóvenes mujeres picotean a las mayores. Hemos perdido todo eso. Si les enseñan a las mujeres a amar a sus esposos, a ser castas, a ser modestas, a ser cuidadosas con sus palabras, a no ser coquetas, a ser gentiles y sumisas, no puede ser esas cosas si no estás bendecida, si no estás recibiendo una bendición. Es imposible ser así. Por lo tanto, la palabra de Dios es blasfemada porque los hombres y las mujeres no ocupan una posición que les permita abrir el canal de bendición. Y hablaremos de ello esta noche en el principio del modelo divino, abriendo ese canal de bendición. Cuando la unidad familiar se destruye y la iglesia que debería estar allí para visitar a los huérfanos y a las viudas, cuando suceden estas cosas y la bendición es arrebatada, entonces todos cantamos la canción deseando estar en los brazos del ángel. Inventamos mentiras para compensar la oscuridad que existe dentro de nosotros, anhelando el momento en que Dios diga, sea la luz, para recordarnos que somos hijos e hijas de Dios. Así es como veo Daniel capítulo 2 y Apocalipsis 17 en el contexto relacional. Se trata de individuos sin valor. Porque y esta es la historia, terminaré con esta historia. Esta es la historia de lo que la inutilidad le hace a un individuo.
Eso fue lo que dio origen del imperio griego, porque Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, tenía dificultades para domar un caballo. Su hijo pudo tomarlo a unos 10 o 11 años, según se cuenta, y lo domó. Su padre, en lugar de agradecer, diciéndole, este es mi hijo amado, le dijo, vete, no hay espacio para los dos, empieza tu propio reino. Tras la muerte de cientos de miles de hombres y la conquista de numerosos reinos, murió en un estado de ebriedad, siendo un individuo completamente transexual. Como dice Julio César, fue la esposa de todos los maridos y el marido de todas las mujeres. Este es el imperio romano. Esta es la causa de la inutilidad. Estos son los reinos que gobiernan, y por eso dice Daniel capítulo 4 que Dios permite que se instaure sobre nosotros a los hombres más viles de los más indignos. Él permite que esto suceda. No es su plan, pero se desvía. Es su obra extraña. Él permite que esto suceda para mostrárnoslos. Esto nos prepara para la siguiente parte de nuestra presentación, que el antídoto contra el reino de Satanás es simplemente creer que eres hijo de Dios. Es simplemente creer que tu Padre te ama, venir a Cristo, aceptar tu filiación con Dios y recibir tu valor. Hablo con mucho detalle sobre esto en Guerras de Identidad y Un Asunto Vital y Mi Amado. Todos están llenos de información sobre cómo recibimos valor de nuestro Padre Celestial, para que no tengamos que hacer todas estas tonterías. No tenemos que heredar la inutilidad de Satanás. Bueno, ya heredamos su inutilidad, pero ya no tenemos que hacerlo. Bueno, oremos. Padre Celestial, qué alegría llamarte Padre y saber que somos tus hijos y que nada puede cambiar nuestro valor. Sé que Satanás nos tienta a diario y nos dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Demuestra tu valor. Y lo que dice es porque es tan inútil, tan miserable, tan pobre, ciego y tan desnudo. Ayúdanos, Padre, a descansar en tu Hijo y a creer que nos amas profundamente para que dejemos de blasfemar tu nombre y que descansemos en la seguridad de tu amor por medio de Cristo y recibamos la bendición del sábado. Cuando nos hablas de nuestra filiación y fidelidad se expresa con mayor fuerza. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.